Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Bueno, les mando ahora este primer videíto. Es más que nada a manera de repaso y para quienes no tengan en claro por ahí el tema de los números cardinales en inglés. Y básicamente también es para Luchi que al principio de la jornada, él no estuvo, entonces como recién se está incorporando, hace 2 semanas que está con nosotros, como para que vaya viendo y no se sienta que le faltan algunos aprendizajes, algunos contenidos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, que ya lo ven en pantalla, son los números cardinales, ¿sí? Si bien ustedes ya sabían del 1 al 10, lo vamos a repetir, vamos a volver para la pronunciación, ¿sí? Entonces así los vamos repasando y nos va quedando también en la memoria cómo los vamos a pronunciar. El primero es 1, 2, 3. Free con Z lo vamos a pronunciar, no vamos a decir free como decimos habitualmente. La pronunciación del 3 es free, complicado un poco, pero bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí tenemos hasta el número 10, ¿verdad? Después agregamos un par más, fuimos agregando más numeritos para tener en cuenta y seguir complejizando un poquito el idioma, ¿no? Porque, bueno, sabrán que no tenemos solamente del 1 al 10, tenemos más números. Entonces tenemos el 11, 11, el 12, 12, el 13, 13, con Z, también 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. 20 sería 20, ¿sí? Fíjense que la mayoría, con la fotocopia que yo les mandé, la mayoría desde el 13 al 19 terminan en teen, T-E-E-N, teen. Ese teen solo quiere decir adolescente, por si no sabían. Como que se considera que de los 13 a los 19 están dentro de una etapa adolescente. Ya después saltamos al 20. El 20 termina la mayoría del 20 al 90, o sea, del 20 al 90, termina en TY, ¿sí? Tiene otra pronunciación. Una cosa es decir 16, o sea, 16, y otra cosa es decir 60, que quiere decir 60, ¿sí? Tiene otra pronunciación. Ustedes se preguntarán por qué no tenemos todos los números, ¿no? Del 1 al 100. Empezamos a saltear después. Tenemos 20, 21, 22, 23 y después tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 100 es 100, ¿sí? Bueno, la respuesta es sencilla, porque si nosotros nos aprendemos los primeros que vemos en la columna 1, vemos el 1, el 2, el 3, del 1 hasta el 9, hasta el 10, sin incluirlo, ¿no? Podríamos formar los otros números que van en el medio. Entonces es mucho más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el 21, o sea, el 20, el número 20, con el 1. Quiere decir que 20 con el 1, el 20 con el 1 va a ser 21, ¿sí? Si aprendemos los primeros, vamos a poder formar los otros. Por ejemplo, 22 va a ser 22, el 20 con el 2, 22, ¿sí? 23 va a ser 23. ¿Y cómo sería 24? 24, ¿sí? Y así con absolutamente todos los números hasta llegar al 100. Si yo quiero formar el 33, por ejemplo, vamos a formarlo con el 30, ¿sí? El 30, y después 33, ¿sí? El 45 sería 45, por ejemplo. Si queremos pronunciar o mencionar el número 67, sería 67,
por ejemplo. Y así con la mayoría, con todos los números, ¿sí? Como por ejemplo, si quisiéramos pronunciar 86, por ejemplo, sabemos que 80 es 80 y el 6 es 6, o sea que claramente sería 86, 86, ¿sí? Lo único que se tienen que aprender son los números del 1 al 10 y los restantes, pero después serían de 10 en 10 y ya sabiendo eso pueden formar los números tranquilamente, ¿sí? Es una regla básica para formar números en inglés. Así que los invito a que los estudien, a que vayan leyendo, repasando los números que ya tienen los cuadros. Algunos los tienen copiado en la carpeta, otros tienen la fotocopia y pueden ir formando números, ¿sí? Es mucho más fácil una vez que se aprenden esta tablita que yo mandé, que le mandé a Luchi para que repase. Si se aprenden eso, ya van a poder formar otros que no aparecen en la lista. En la siguiente página vamos a encontrar el repaso de los números, dice repaso los números del 1 al 10. Simplemente acá tienen que contar y combinar, count and match, listen and check. En el caso van a contar y combinar la cantidad de números del 1 al 10 con la cantidad de objetos, ¿sí? Van a contar los objetos, ya sean las llaves, ya sean los honguitos, los jarrones, ¿sí? Los sombreritos, las manzanas, bueno, las van a unir con flechas, ¿sí? Tenemos del 1 al 10 otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después la van a unir con flechas con los objetos, con la cantidad que corresponda de objetos. Es un ejercicio simple, lo hemos hecho muchas veces, así que no va a tener mayor dificultad. En el siguiente ejercicio, en la página siguiente, vamos a hacer un repaso de los colores en inglés. En este caso no vamos a pintar, no es que tenemos los colores para pintar, sino que tenemos los colores para repasar, para aprenderlos. Después los ejercicios de pintar y eso ya lo hemos estado trabajando, así que es mucho más fácil, es más entretenido pintar, pero bueno, acá lo que tenemos es un listado de colores escritos en inglés y su significado en español. Tenemos red, que va a ser rojo, yellow, que va a ser amarillo, green, que va a ser verde. Ojo con ese color que siempre trae confusión. Green es verde, blue, azul, pink, rosa o rosado, black es negro, también es otro color que trae confusión siempre porque uno cuando escucha la palabra black piensa que es blanco y no, es todo lo contrario casi, es negro. Brown es marrón, white es blanco. Y después tenemos brown de nuevo, nuevamente ha habido un error de tipeo ahí, pero bueno, brown lo marca como marrón. Así que eso es para que se los vayan estudiando, los aprendan a los colores, porque después sí vienen los ejercicios más entretenidos para pintar, cuando yo mando algún dibujito que les digo, bueno, este color tiene que pintar de tal color, y ustedes van pintando y viendo, aprendiendo estos colores en inglés, ¿sí? Después tenemos un ejercicio pegadito que habla de a y an en inglés. Y eso fue lo que más dificultad trajo porque es un tema nuevo que no habíamos visto, entonces teníamos que meterle bastante interés, ya que era un poco más complicado, pero no para tanto, tiene algunas cosas interesantes. Lo primero que tenemos que saber es leer las primeras dos oraciones, esas oraciones chiquititas que aparecen debajo de I am en inglés. Dice, estas dos palabras significan lo mismo, un o una, ¿sí? Cuando hablamos de a y an, estamos queriendo decir un o una, ya sea un objeto, una mesa, ¿sí? Una silla, un portón, un pájaro, un gato, ¿sí? Cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de animales, y por qué no de alguna persona, una persona, ¿sí? Dice que hay una diferencia en su uso. Bueno, es un artículo indefinido I am. Vamos a utilizar a la solita.
antes de una palabra que comience con una consonante, ¿sí? Por ejemplo, si decimos un cangrejo, vamos a decir a crab, ¿sí? Porque crab en inglés quiere decir cangrejo y crab empieza con consonante, con la letra C. Entonces, delante de ese crab vamos a ubicar la palabra A, la A solita. Un cangrejo estamos diciendo ahí, ¿sí? Ahora, cuando empieza con vocal, vamos a utilizar la palabra an, A-N, ¿sí? Usamos an antes de una palabra que comience con vocal. Por ejemplo, tenemos acá unos ejemplos. Dice, I bought an apple. Yo compré una manzana. Apple es manzana. En inglés empieza con A. Por lo tanto, para decir una manzana, vamos a decir an. ¿Sí? Vamos a colocar delante el artículo an. ¿Sí? Si queremos decir una naranja, también, porque la palabra naranja se escribe orange. Orange en inglés se escribe con O. Por lo tanto, si queremos decir una, delante del orange vamos a ubicar la palabra an. ¿Sí? Es la única diferencia que tiene. Ambos quieren decir exactamente lo mismo, un o una, pero lo vamos a utilizar de distinta manera. ¿Sí? Por eso es que estuvimos practicando bastante con eso. Estuvimos poniendo palabras, por ejemplo, una flor. ¿Cómo sería una flor? Flower, en inglés es flor, empieza con F, por lo tanto vamos a poner la palabra A solamente, ¿sí? Un elefante, elefante empieza con E en inglés también, an elephant, un elefante. Delante vamos a poner an elephant. Elephant sería elefante, ¿sí? Un elefante, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Hay que prestar atención a eso. Por supuesto, esto lleva práctica, lo hemos estado practicando, pero lo vamos a seguir practicando las veces que sea necesario para que nos quede bien clarito, ¿sí? Y hasta acá llegamos con el repaso que veníamos haciendo, más que nada para que Luchi también vaya teniendo en cuenta lo que vimos durante este año, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el otro repaso, con los trabajos prácticos que le di a la mayoría, a todos en este caso, hasta inclusive Luchi, Julieta, Alan y Santiago, lo tienen todos al trabajo práctico. Así que hasta acá llegó el primer videíto. Ahora les mando el segundo.